nombre es Katia Lorena Insunza Madreño, pertenezco al grupo 601 de la Facultad de Deportes. El día de hoy voy a hablarles acerca de un artículo de la revista de la Actividad Física y Desarrollo Humano. Para ello me voy a estar apoyando un poco en la lectura. El tema que vamos a tratar es el desarrollo de la resistencia en jugadoras de fútbol. Para este artículo, para este análisis, para esta experimentación, se utilizaron dos tipos de métodos, el método continuo y el método intermitente. Para empezar, ¿qué es el fútbol? El fútbol es una disciplina que está ligada a diferentes cambios de ritmo, que suponen distintos esfuerzos y se desarrollan distintas capacidades, tanto físicas como psicológicas. Como afirma Álvarez, en el 2010 es necesario que los futbolistas tengan muy bien desarrolladas sus capacidades físicas y sobre todo la resistencia, ya que en un partido completo es necesario que mantengan una intensidad establecida durante un largo periodo de tiempo, y para ello la resistencia es fundamental. Se dice que la resistencia, como ya habíamos mencionado anteriormente, es la capacidad física de retrasar el cansancio en el cuerpo. Nosotros podemos, gracias a ella, durar mayor tiempo realizando una capacidad o un esfuerzo sin que nos cansemos tan rápidamente. Entonces, el fútbol femenino a lo largo de los años se ha presentado y ha causado un gran impacto en la sociedad. Es por ello que se decidió analizar este tema o a estos futbolistas. Entonces, para empezar sobre el caso, se hizo un estudio con 33 futbolistas que ya tenían sus capacidades físicas desarrolladas, pues ya practicaban este deporte con anterioridad. Entonces, se dividieron en 3 grupos de manera aleatoria. Fueron 3 grupos, 11, 11 y 11 deportistas. En el primer grupo se le dictó que siguiera con su rutina normal, con sus ejercicios. Cabe aclarar que este estudio duró 2 meses o bien 8 semanas. Entonces, el primer de los grupos se le solicitó que siguiera con sus entrenamientos normales. Y el segundo de los grupos se les hizo un entrenamiento con el método intermitente. Y el tercero de los grupos con el método continuo. El método continuo consiste en realizar un esfuerzo físico sin interrupciones ni pausas. Este método se caracteriza porque las acciones son mantenidas durante un largo periodo, con una intensidad moderada y con un volumen bastante alto. El estudio se basó en comparar los diferentes métodos, como ya dije, el continuo y el intermitente, en 33 jugadoras de fútbol en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estas 33 jóvenes ya pertenecían a la selección de Colombia, de su universidad ya mencionada. Entonces, ellas no presentaron ningún limitante físico o psicológico, ya que se les realizó previamente un chequeo médico y se les realizaron varias pruebas, y para ello todas ellas pues aceptaron y firmaron por escrito que estaban dispuestas y estaban pues se prestaban para realizar el estudio. A las jugadoras se les realizó un pretest para poder determinar ciertas características o bien para determinar su VO2 máximo, para después de las 8 semanas del estudio poder realizar y comparar cuál método era mejor. Entonces, como ya dije, se dividió en el método continuo y el método intermitente. Y un grupo se quedó realizando sus trabajos tal y cual lo estaban llevando antes de realizar el estudio. Al grupo con el método continuo se le asignó que debía de realizar una carrera continua durante 20 minutos. Y esto lo hicieron durante las 8 semanas en todos sus entrenamientos. El grupo con el método intermitente consistía en realizar 3 diferentes actividades. Primero, los ejercicios consistían en realizar un recorrido a máxima velocidad durante 20 segundos. El beneficio de realizar una prueba previamente fue que cada una de las jugadoras tenía que recorrer distinta distancia dependiendo a los resultados que arrojó el test. El segundo ejercicio consistía en una prueba de coordinación. Esta estaba dividida en 2 partes, en realizar un tiro a la portería con la derecha, la izquierda y la derecha, y después realizar con la izquierda, la derecha y la izquierda. Y el tercer ejercicio era de fundamentación de la técnica. Consistía en pasar por zigzag el balón. Estas 3 pruebas eran del método intermitente, y la prueba de solamente correr era del método continuo. Como ya dije, el tercer grupo solamente hacía lo de siempre. Entonces, al final, las 8 semanas de intervención, se realizó una prueba post-test para hacerla en comparación con la prueba pre-test para poder arrojar los resultados en cuanto a porcentajes de volumen máximo, de VO2 máximo. Ahora, para hacer el análisis de los resultados. En el grupo de control, o el grupo que realizó sus tareas como normalmente lo hacían, arrojó que 6 de las 11 participantes de este grupo tuvieron sus mismos resultados en el pretest y en el posttest. No tuvieron ninguna mejora, pero 5 de ellas sí obtuvieron una mejora mínima, donde 3 obtienen el mismo porcentaje y otras 2 obtienen el mismo porcentaje, oscilando entre un 8 y un 10% de mejora del VO2 máximo. Entonces, con base a esto se realiza un análisis de manera grupal. Entonces se puede deducir que este grupo, el que no hizo ningún cambio en su rutina de entrenamientos, fue muy mínima la mejora
individual, tanto grupal, del VO2 máximo. Bueno, en el método continuo, varias participantes también no mejoraron nada, pero fue menor que el anterior. Fueron 4 de las participantes obtuvieron sus mismos resultados en el pretest y en el post-test, arrojando así que no tuvieron ninguna mejora, ningún cambio. Con el método continuo, quiero recordar que el método continuo era donde corrían nada más una distancia entre 3 y 4 kilómetros, 4 kilómetros y medio, como prueba. Esa fue la que se les encargó. 4 no mejoraron nada y 7 sí tuvieron una mejora. Entonces, de manera individual y de manera grupal, fue una mejora entre el 6 y el 7% del VO2 máximo. Y el grupo anterior, el que no cambió nada, fue una mejora entre el 4% aproximadamente. En cuanto al grupo de las 11 jugadoras entrenadas con el método intermitente, se observa que todas obtuvieron una mejora del VO2 máximo, siendo así que este método arroja los resultados que es el mejor que se debe emplear para que los deportistas tengan una mejora en su rendimiento. Obtuvieron porcentajes individuales de hasta el 20%, es muchísimo más a comparación de alguien que no obtuvo ninguno, como en el método 4 en el método continuo, que ninguno obtuvo mejora, y 6 en el método de prueba, en el método de caso. Sus porcentajes fueron demasiado altos y de manera grupal obtuvieron casi un 14% de mejora en el VO2 máximo, a comparación del anterior que fue entre un 6 y un 7%, y a comparación del otro que fue un 4%. Este obtuvo casi un 14%. Y por ello se llega a la conclusión que el método intermitente es el más adecuado para mejorar esta capacidad. Se puede llegar a la conclusión que el método intermitente es el mejor método a comparación de los otros dos métodos para llegar al objetivo, que es la mejora del VO2 máximo. Y todo esto tanto de manera individual como de manera grupal. Bueno, ahora voy a hacer un análisis acerca de, bueno, este primeramente fue el resultado y la experimentación del análisis, del cómo se llevó a cabo, quiénes participaron, qué métodos emplearon. Yo quiero hacer como que una mención acerca de cómo podría emplear o cómo podría usar esto en el deporte de la lucha olímpica. Personalmente nosotros nunca hemos realizado tales pruebas como la que mencioné ahorita, que fue llevada a cabo en futbolistas. Pero nosotros también ocupamos una de las capacidades físicas que más se emplea en la lucha, es la capacidad de resistencia, y nos serviría mucho para nosotros que nos hicieran este tipo de pruebas para así poder durar más en los entrenamientos, ya que los entrenamientos duran entre 3 horas aproximadamente. Los entrenamos de lunes a sábado, pero en los combates, ya que luchamos durante 6 minutos, es necesario durar con una intensidad media alta, si no es que alta, durante todo el combate, es lo que se busca. Entonces a nosotros como deportistas luchadores nos ayudaría demasiado que nosotros mejoráramos nuestras capacidades del VO2 max, para así ser mayor competencia para nuestros adversarios, para nuestros contrincantes. Y si no tenemos, por ejemplo, desarrollar tanta fuerza, tanta técnica, inteligencia o velocidad, podemos vencer a nuestros contrincantes con la resistencia, porque unos se cansan más que otros. Entonces, si uno está cansado, pues suele perder la cabeza, así se dice, no tiene tanta capacidad de concentración, por lo mismo que solo está pensando en, ay, necesito agarrar. Entonces, pues si nosotros como deportistas de la selección de Baja California y también representantes de la UABC en la Universidad Nacional, pues yo opino que sería muy fundamental o muy enriquecedor que nos realizaran tal prueba y pudiéramos llevar a cabo tales métodos para mejorar nuestro VO2 máximo. Gracias.